Buenas noches, amigos por Israel, bienvenidos. Hag Sukkot Sameach. Voy a silenciarlos a todos, por favor, no abran los micrófonos. Ahora sí, hoy en una actividad muy especial con el rabino Marcelo Polakov, que vamos a hablar sobre disensos y consensos en el judaísmo. El rabino Polakov es rabino del Centro Unión Israelita de Córdoba, copresidente de Comipaz, comisionado de diálogo interreligioso del Congreso Judío Latinoamericano. Quisiera contarles previamente que relativamente a Sukkot, que es una de las 3 festividades durante las cuales en la época del Templo de Jerusalén los judíos peregrinaban para entregar su ofrenda de trigo y sacrificio de animales. Con sus raíces en la etapa premonoteísta del pueblo hebreo, Sukkot, la primer fiesta del calendario luego de los días de recogimiento que luego de haber pasado los Yamim Noraim, celebra el fin del periodo de la cosecha, de la recolección del fruto de lo trabajado durante todo el año. Nuestra tradición marca que durante los días que dura esa festividad, los judíos del mundo construyen cabañas y cabe recordar que esto que es la fiesta de mayor alegría del calendario hebreo, y en ella celebramos la cosecha tanto material como espiritual de todo el año que acaba de terminar. También otra explicación es la costumbre de construir cabañas, que es lo que hacían en los campos durante las épocas de las cosechas para protegerlas. Sukkot también recibe el nombre de la fiesta de la cosecha, dado que se celebra en otoño, una vez terminada la cosecha de verano y antes de plantar los cultivos de invierno. Podríamos interpretar también que rememoramos cuando salimos de Egipto en los 40 años de peregrinación, que construimos cabañas para sobrevivir. Un tema fundamental y para terminar en las oraciones de esta festividad es la lluvia. Los agricultores dan las gracias a Dios por la cosecha del año y le piden que envíen lluvias para el año venidero. Y ahora sí, los dejo con nuestro querido rabino, que nos va a hablar sobre el tema que estamos convocando. Marcelo, muchísimas gracias en nombre de Amigos por Israel por tu participación y por tu ayuda en esta charla y tantas otras que ha dado para nosotros. Bienvenido y Hag Sukkot Sameach. No se escucha, no se escucha. Hola. Ahora sí. No, ahora. ¿Cómo le va, senador William? ¿Cómo Ahora está? sí. Bien, gracias. ¿Usted todo bien? Todo bien, sí. Me espera un segundo que estoy con un Zoom. Deme un segundito. Okay. No, voy a poner esto en... Marcelo, por favor, abrí tu micrófono, porque lo cerré para todos. Ahora sí, ahí está. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, muy bien. Bueno, sabíamos que estábamos muteados. Ok, decía, estamos en el Zoom, así que hola a los que están en el Zoom y ahora los que están en el Facebook Live. Una alegría volver a estar con Amigos por Israel. Agradecerle a Simón de vuelta la invitación. Cuando me planteó hablar de Sukkot, Hag Sameach para todos, obviamente, le dije que, lo que tradicionalmente conocemos de Sukkot me parecía como, entre comillas, más obvio y prefería
que veamos algunos temas un poco más, por lo menos más, no sé cómo decirlo, más interesantes, no porque no sea interesante la fiesta de Sukkot en sí, sino que sean más originales. Entonces le puse como título, que lo habrán visto por ahí, a esta charla, disensos y consensos, ¿verdad? O el consenso y el disenso en el pueblo judío, una cuestión así. ¿Por qué? Porque esta teóricamente es la fiesta de la unión y la fiesta del consenso. Ustedes saben que en esta fiesta uno de los elementos más, que es una especie de Pachamama, ¿no? Bien así como bien terrenal en el sentido completo de la palabra, de la tierra y de la cosecha, como recién explicaba Simón, se usan en esta fiesta 4 minim, 4 tipos de frutos, arbata minim, que probablemente todos los conozcan. No quiero ahondar en eso, justamente lo conocido, pero solo para recordarlo, el conjunto se llama el lulav. Lulav es esa rama de una palmera datilera que se junta con otros 3 frutos, uno que se llama adás, que es como un mirto, unas hojitas de mirto, arabá, que es unas hojitas de sauce, y tal vez el más notorio y más característico es una especie de lima, sí, se llama etrog, que bueno, que todos conocen y que han utilizado en varias oportunidades estos 4 frutos que a partir de, bueno, en realidad no se usan en Shabbat, así que a partir del domingo van a tener como una presencia importante en cada día de Sukkot. Ahora bien, estos 4 frutos se los asimila a un montón de cosas, pero especialmente se asimila en la tradición judía, en la metáfora, se asimila a que cada uno de ellos tiene gusto, en el sentido de, bueno, cuando uno lo come, lo saborea, y tiene como aroma. Entonces uno a partir de oler cada uno de estos frutos puede olerlos o no. Entonces el etrog, que vendría a ser el más completo, que tiene obviamente esa lima o ese limón especial, citrón también se lo llama, tiene obviamente un aroma espectacular, así a limonado, pero también tiene gusto porque uno puede comer. El contrario es el sauce, que es, bueno, las hojitas de sauce, el sauce no se come, no tiene gusto y tampoco tiene ningún tipo de aroma especial. Y después están los dos en el medio, el adás, que es un mirto, que tiene mucho aroma pero no tiene gusto, y al revés, la hoja justamente de la palmera, que tiene gusto por el dátil, pero que no tiene aroma. Y en este sentido, se lo suele asociar el gusto y el aroma a el conocimiento, la Torá, llamamos en el sentido amplio, y las buenas acciones o las mitzvot. Es decir, y ahí se compara en aquellas personas, parte del pueblo judío, que tienen muchos conocimientos y muchas buenas acciones, mucha Torá y muchas mitzvot. Después tenemos las que tienen muchas mitzvot, buenas acciones, pero digamos poca Torá o poco conocimiento, viceversa, poco conocimiento y muchas buenas acciones, o al revés, dije, pocas buenas acciones, pero mucho conocimiento, y por último, pobrecito, la arabá, el sauce que no tiene ni Torá, ni mitzvot, ni buenas acciones, ni conocimiento. Ahora bien, lo que se destaca siempre en esta fiesta es que no hay manera de que el ramillete de los 4 frutos pueda funcionar si no están los 4 juntos. Y solamente se puede hacer una bendición sobre ellos, que es lo que se acostumbra a hacer, cuando están los 4. Como que esta fiesta, todos debemos estar unidos porque la cosecha es para todos, porque el pueblo de Israel es para todos, y no importa si uno está en la escala de etrog, así como completito, entre comillas, o en la escala del sauce, bastante incompleto, pero es decir, todos estamos juntos. No es solamente la fiesta de la unidad en el pueblo judío, sino que además es la fiesta de la unidad y la hermandad universal. Más todavía, ¿por qué? Porque esta fiesta, a diferencia de otras, tenía un ritual medio extraño, por medio del cual a lo largo de todos los días se sacrificaban, se ofrendaban en el templo de Jerusalén 70 bueyes, que es mucho, y los 70 bueyes se ofrendaban en virtud de lo que se llama técnicamente las 70 naciones de la tierra.
Shivim Umot Haolam, es decir, las 70 naciones de la tierra, que vendrían a ser todos los pueblos, 70 en la tradición judía es como decir todos, un montón, como nosotros a veces en castellano decimos 100 o 1000. Bueno, los 70 pueblos que están asociados a los 70 pueblos que salen de Noé y sus hijos después del diluvio y que construyen como toda la humanidad, más allá del número, que no es muy relevante, lo que es relevante es que dentro del templo de Jerusalén es como que se hacía un corbán, una ofrenda por cada uno de los pueblos de la humanidad, con lo cual había una idea de pacificación y de unidad así universal y fraternidad de cierta manera que esta fiesta tenía, y era la fiesta, les diría, tal vez más universalista de todas las fiestas judías, porque en ninguna otra es como que se hacía referencia fuerte, y menos aún ofrendas dentro del templo de Jerusalén para otros pueblos. Las fiestas en general tienen un contenido judío, básicamente, ¿no? Dicho esto, entonces más aún me parecía prudente y hasta interesante tomar esta excusa de la idea de la unidad para ver cómo en tiempos en donde en el pueblo judío y en toda la humanidad hay grietas por todos lados, aquellos que vivimos en Argentina lo vemos cotidianamente ya hace muchos años, aquellos que viven en Israel, ya hay precipicio más que grieta, y yo no quiero obviamente entrar en los detalles de lo que sucede en cada lugar, pero sí entrar en los detalles de cómo se ve la idea del consenso y del disenso en varias fuentes judías que quiero compartir con ustedes. Algunas les resultarán conocidas, acá sé que hay gente que es muy estudiosa, y otras serán novedosas. Espero que combinemos las dos, porque siempre es bueno repetir algunas cosas que uno ya sabe para fijarlas y aprender algunas cosas nuevas. Así que este es el planteo como inicial. Hasta acá estamos bien. ¿Querés, Simón, abrir por las dudas si alguien quiere decir algo ahora, un minuto, como para que sea más ida y vuelta? No, Sí, Marcelo, que hagan las preguntas cuando vos terminás. ¿todo al final? ¿No te No, parece ir así cada... como vos quieras. Nosotros acostumbramos así, pero si vos querés interrumpir y preguntar, no hay problema. Dale, ¿sabes? Porque me aburro de escucharme a mí mismo. Sí, así escucho otras voces y veo otras Ok. caras. Bueno, no, hasta acá digo, yo abriría un minuto solo para... ¿Quedó clara la introducción? ¿Alguna pregunta de este tema? Que dijimos hasta acá como intro en términos de el ramillete esta de los 4 frutos, de la idea de la unidad que tienen que estar todos. Ahí pone Java, que está muy claro. Bueno, mejor. Si es portavoz de todo Java, avanzamos. ¿Alguien más quiere decir algo? También pueden utilizar ahí el chat. Muy bien. Entonces, más que avanzar, empecemos entonces. ¿Cómo ver este tema de lo que se llama en hebreo lo que sería mahloket? Vamos bien, dice Alberto. Mahloket en hebreo es una palabra preciosa, después la vamos a analizar un poquito más en profundidad. Mahloket sería diferencia. Diferencia en el sentido de debate a veces. Hay mahloket, hay debate. Viene la palabra helek, que significa parte, ¿no? Como que cada uno tiene una parte. Y eso ya de por sí demuestra algo muy importante para entender cuando falta consenso, cómo hacer el disenso de manera judaica. ¿Qué podemos hacer por la unidad que tanto nos hace falta? Muy bien, a eso vamos. Lo primero que les quiero contar es, como todos pasamos por Rosh Hashanah y Yom Kippur, Rosh Hashanah es el día del juicio, también se lo llama Yom Adin, y Yom Kippur es el súper también día del juicio, llamémosle así también. Hay un texto de los más bellos que a mí por lo menos me resuenan siempre, que está en el Tratado de Brajot, el Tratado de las Bendiciones del Talmud, y nuestros sabios ancestrales hicieron un ejercicio así como imaginario de preguntarse si ya tuviéramos las preguntas vieron como cuando éramos chicos que tratábamos de tener las preguntas de los finales de los exámenes para saber qué contestar antes, y si uno podía tener las preguntas, bueno, le iba mejor, obviamente. Bueno, ellos se imaginaron cuáles van a ser las preguntas que nos harán en el juicio final, es decir, cuando cada uno de los 120 años rodeados de amor, salud, familia y alegría parta, nos van a preguntar algunas cosas. Entonces, este ejercicio lo hicieron nuestros sabios del Talmud
y contestaron cuáles son las preguntas que ellos se imaginaban, y créanme que son muy, muy interesantes. Y se las voy a contar porque recién acabamos de pasar por este día del juicio, y si no las supieron en ese momento es bueno saberlas ahora, además para ir pensándolas y contestando bien. Y segundo, porque es una hermosa introducción para el tema que nos ocupa del disenso especialmente, y cómo generar consensos un poco más educados. Bueno, ellos se imaginaron que van a preguntar 6 preguntas, ¿ok? 6, se las voy a decir. No las vamos a desgranar todas porque lleva mucho tiempo, pero más o menos un poquito de cada una. La primera que ellos dicen, uno en general, si yo abriera ahora el micrófono y les preguntara a ustedes qué les parece que sería la primera pregunta del juicio final a cada uno de nosotros, probablemente no dirían la que ellos opinaron en el Talmud, Hazal, Jajameinu, Sikram Nibraja, como se dice en hebreo, nuestros sabios de bendita memoria. Dijeron que la primera pregunta que nos van a hacer, sin lugar a dudas, para ellos, es así en hebreo. Nasata benatata beemuná, que literalmente quiere decir comerciaste o tuviste negociaciones con confiabilidad. Es decir, fíjense qué bárbaro, ¿no? Uno a veces se esperaría algo, no sé, qué sé yo, algo judaico, entre comillas, muy netamente ritual tal vez, pero no, ellos dijeron, la primera pregunta que se nos va a hacer es si fuimos confiables a la hora de nuestros negocios, en cualquiera sea, ¿no? Puede ser uno zapatero, comerciante, psicólogo o arquitecto, lo que fuera, o rabino. Si fuimos confiables en lo que hacíamos gran parte de nuestro día. Esa pregunta está seguida por la segunda. La segunda, en hebreo, literal, es Kabata Zman, o Kabata Zman, Kabata Itim la Torah. Kabata Itim la Torah, que quiere decir, ¿fijaste tiempos para el estudio? ¿No? En el sentido de que uno no solo es una máquina de trabajar, sino que también tiene que ampliar su cabeza, su mente, su estudio, sus horizontes, ¿no? Como que Torah en el sentido amplio, no solo Torah en el sentido específico de la Torah, sino en el sentido de estudio. Es decir, primera, fuiste confiar en tus negocios. Segunda, fijaste tiempos. Fijar tiempos es decir, hacerlo con constancia, ¿no? Aunque sea 1 hora por semana, no importa, 1 vez por mes, pero tener un cierto ritmo y no dejarlo para cuando uno tenga tiempo. El tercero es asacta be priá urreviá, que quiere decir, te ocupaste de la descendencia en la familia, en realidad es, sí, porque a veces uno está muy ocupado en el trabajo y el estudio y no se ocupa de su familia. Entonces la tercera era si uno está ocupado con su familia. La cuarta, estas 3 que dijimos, como ven, es del ámbito como más chiquito de uno, ¿no? De su trabajo, su estudio, su familia, quedan 3. La cuarta dice en hebreo, Sipítale Yeshua, que quiere decir, anhelaste activamente la salvación, en el sentido de la redención, en el sentido de que hiciste algo por los demás o solamente te quedaste en tu ámbito chiquito, ¿no? Como diciendo, trajiste algo más de redención al mundo, mejoraste el mundo, o sea, o cuando vos te vas el mundo quedó igual o peor. Entonces era como la idea de decir, bueno, no te quedes solo con tu trabajo, tu estudio, tu familia, amplía los horizontes. Y la quinta, que es la que yo subrayaría como título para esto de nuestros disensos y consensos, en hebreo suena así: Pilpalta be jochma, es muy bello como está escrito allí. Jochma es sabiduría, y pilpel es pimiento, un ají, un morrón. Pero el pilpul en hebreo es una manera de decir el debate talmúdico. Pilpalta es un verbo finalmente, que lo que implica es debatir. Es decir, ¿qué quiere decir la traducción pilpalta bejojma? Pilpalta bejojma es, discutiste, debatiste, tuviste disensos con sabiduría. Es decir, o no te bancaste los disensos, o no, siempre tenés razón vos, o lo que fuera, digamos. La capacidad, fíjense qué bárbaro, que de 6 preguntas que se nos harían, de acuerdo a nuestros sabios del Talmud en el juicio final, una, la anteúltima, habla de esto, de cómo manejamos los disensos, cómo manejamos los desacuerdos, cómo manejamos los momentos en donde no estamos alineados todos. Si de eso lo hicimos con sabiduría, buenísimo, tachamos esta pregunta y también pasamos el examen.
Ahora vamos a ver qué significa hacerlo con sabiduría. Ahora, en los próximos minutos llegará. La última pregunta, pues si no me van a decir cuál era la última pregunta. La última pregunta tal vez es la más difícil. En hebreo dice, Evanta davar betoch davar, que quiere decir, ¿entendiste lo que hay dentro de cada cuestión? Es decir, la esencia de las cosas. Bueno, si uno entiende la esencia de las cosas, contesta bien todas las otras 5, porque sabe que es trabajar con confiabilidad, ser honesto, sabe lo que es ampliar horizontes y fijar tiempos para el estudio, sabe lo que es ocuparse en serio de la familia, sabe lo que es aumentar la redención y el bienestar de la gente, sabe discutir con sabiduría y entendió lo que había esencialmente en, bueno, en todo. Hasta acá estas 6 preguntas, insisto, si no las sabían, está bueno saberlo, y trabajar en cada una de ellas, pero la que quiero subrayar de vuelta es pilpalta bejojma. Pilpel en hebreo es picante, como se dice en castellano a veces, che, qué picante esta discusión. Bueno, la misma idea, había discusiones picantes ya desde que había 2 judíos, ya había 3 opiniones, pero bueno, esto se desarrolló con mucho énfasis en la época obviamente talmúdica, y cuando uno se llega a esta fiesta de Sukkot y entiende que debemos hablar de unidad, cómo a veces podemos hablar de unidad frente a tantas grietas dentro del pueblo judío y fuera del pueblo judío también, entonces tenemos que ejercitar el músculo de la disidencia de manera sabia, ¿no? Hacer esto del pilpul, del debate talmúdico, bejojma, con sabiduría. Punto y coma. Abrimos hasta acá 1 minuto por si alguien quiere decir algo, preguntar algo, o está en desacuerdo también. Si quieren por escrito, o si alguien levanta la mano, le avisa a Simón, y si quiere decir algo, levanta la mano y dice. Bueno, podemos seguir porque no tengo ninguna... No tenés ningún pedido de ¿Dónde, intriga. dónde, sí, Ahí hay creo uno. que puede ser, sí. ¿Dónde se plantea en el Talmud estas preguntas? En el Tratado de Brajot, ahora te busco la página, creo que era 12a, pero ¿quién es que no veo bien? Oye, de acá. Ah, ahí está, sí, lo conozco. Moshe, es Moshe, el Moisés de la falda de Córdoba. Y ese es Sí, de la falda. Después te mando, yo después bueno, te doy un bárbaro, tacto a la... bárbaro. Muy bien. Bueno, hasta acá, ¿avanzamos? Muy bien. Un pedacito también del Talmud, especialmente el tratado que se llama en hebreo Pirkei Avot, dice así, que hay 2 tipos de mahlokot, de disidencias, de debates. Controversias, uno lo puede también traducir así en la palabra mahloket. Una que se llama mahloket leshem shamaim, vendría a ser controversias o disidencias en aras del cielo, y otras shelo leshem shamaim, es decir, controversias que no son en aras celestiales. Y lo curioso es que dice allí es cómo las describe. Las que son controversias leshem shamaim, dice así, sofá leit kayem. Sofá leit kayem quiere decir al final van a seguir prevaleciendo, van a seguir existiendo. Y las que no son por aras celestiales, ein sofá leit kayem, no van a seguir existiendo esas controversias. Y uno dice, suena al revés, suena al revés. El Talmud se pregunta, ¿y cuál es cada una? Y contestan, las que son las controversias en aras celestiales, era la controversia de las escuelas talmúdicas de un sabio que se llamaba Hillel con las escuelas talmúdicas de un sabio que se llamaba Shammai, ¿no? Que tenían, ahora vamos a ver cómo, de debates, y las 2 escuelas es el modelo de cómo debatir, ya vamos a llegar a eso, cómo eran los debates de las escuelas de Hillel y Shammai, pero en este caso sería, si eran celestiales, sofá leit kayem. Finalmente iban a seguir existiendo las controversias. La controversia que dice el texto del Pirkei Avot, del Tratado de Principio del Talmud, que
no iba a seguir persistiendo era porque no era en aras del cielo, era la controversia que ahí figura como Korah Va'adato, que quiere decir la controversia de un tal Korah, que aparece en el libro de Bamidbar, en el capítulo 16 del libro de Números, que quería, digamos, hizo una especie de rebeldía del movimiento de boicot contra la autoridad de Moisés y Aarón, y en realidad lo único que quería era él ocupar el rol, digamos, dirigencial que Moisés y Aarón obviamente no habían ni siquiera elegido ellos, sino que lo había elegido Dios para cada uno de ellos. Korah era primo hermano de Moisés y estaba bastante celoso de, bueno, de la autoridad que tenía Moisés y él no, y generó una rebelión, mejor dicho, bastante importante, que produjo bastante violencia en un capítulo de la Torá. Ahora bien, ¿por qué esto raro que suena a nuestros oídos de Ein Sofalet Kayem, Besofalet Kayem? Quiere decir, las controversias que son en aras celestiales finalmente van a seguir sosteniéndose, y las que no son en aras celestiales no van a seguir sosteniéndose. Uno diría, bueno, es mejor al revés, que no haya controversia. No, el Talmud es muy inteligente, y lo que dice es que las controversias que valen la pena, cuando son en aras del cielo, son las que se sostienen en ese nivel de controversia de aras celestiales, porque las que no se sostienen son aquellas que terminan siendo violentas. Entonces ya ni siquiera hay más controversia. Lo que empezó, por ejemplo, con Korah diciendo, ¿por qué ustedes están por encima, Moisés y Aarón, de todos nosotros? ¿Acaso no somos todos Kulanu Kedoshim? O sea, Kola Edad, todo el grupo, todo el pueblo judío, no somos todos, no estamos en el mismo nivel de sacralidad. ¿Por qué ustedes por encima? Bueno, esa diferencia finalmente no se sostuvo en el tiempo, porque generó un montón de violencia y terminó hasta con la vida de Korah metido tipo terremoto en la tierra. Y finalmente uno ve en su pequeño mundo que las controversias que tenemos respetuosas y en aras del cielo, así llamémosla, son aquellas que se sostienen porque no pasan a otro nivel. Es decir, cuando las controversias se sostienen en debates, uno puede seguir sosteniendo una opinión contradictoria con la de otro, pero puede convivir, ahora vamos a ver cómo, y esto se sostiene en el tiempo. Cuando las controversias que tenemos nosotros, a veces, incluso en círculos más pequeños y más básicos, pasan a otro nivel, termina la controversia. ¿Pero por qué termina la controversia? Porque o termina el vínculo, o se mata uno al otro, o pasa a otro nivel y ya no hay más nivel de controversia. Por eso lo que parecía en principio ridículo, como van a seguir existiendo las controversias, es que es bueno que las controversias estén, y no necesariamente tenemos, por lo menos en este mundo terrenal en el que habitamos, que llegar a consensos, sino que podemos permanecer con alguna sabiduría de este pilpalta bejojmá. Si discutís con sabiduría y tenés diferencias con sabiduría, podés sostener diferencias y convivir perfectamente. Si uno piensa cuál es la primera controversia fuerte en el texto de la Torá, lo va a ver con Caín y Abel, claramente puesto como un texto así paradigmático de lo que significa la no fraternidad, justamente los primeros hermanos míticos de la humanidad que terminan matándose uno al otro. Lo que produce la matanza, además de los celos de Caín, tiene que ver con la ausencia de diálogo. Y esto es un dato importante. Hay veces controversias que no son en aras celestiales, en general carecen de diálogo, ¿no? Y se cierra el diálogo antes de empezar incluso la controversia. O sea, el diálogo ausente es una invitación para más violencia, con lo cual uno de los mensajes más fuertes de todo el texto de la Torá, en virtud de poner como ejemplo de lo que no hay que hacer el vínculo fraternal, fratricida entre Caín y Abel, termina siendo esto, la ausencia de diálogo, ¿no? O sea, la ausencia de diálogo es claramente una invitación a el desastre, y ya no al disenso, sino a la ausencia de disenso y a la violencia, con lo cual cualquier disenso que incluya una ausencia de diálogo va a pasar más tarde o más temprano a otra escala, que no va a ser solo un disenso, sino que puede terminar incluso con vidas humanas,
como demuestra la historia en cualquier rincón de nuestro bendito planeta. Entonces, esa condición inicial también es importante destacarla porque toda la Torá va a ser como una construcción de fraternidad a partir del asesinato primero de los dos hermanos entre sí. Es curioso, y esto no necesariamente mucha gente lo sabe, que en la palabra Caín está parte del secreto de lo que implica no saber disentir, que otra vez tiene que ver con la idea de lo que es la palabra mahloket, disenso, que les conté que viene la palabra helek, que significa parte. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la palabra Caín, que es el nombre de este personaje, cuando aparece en el texto de la Torá, que le pone su nombre su madre, Eva, le pone de nombre Caín, dice Caniti Ish et Elohim, cuya traducción literal en castellano es adquirí un hijo, un varón, con Dios. Pero la palabra clave es adquirí, en hebreo Caniti, de donde viene la palabra Caín, es de la misma raíz. Adquirir, como lo indica la palabra, significa igual como usamos nosotros, ¿no? Adquirí un libro, compré un libro. Lo quería mucho, entonces puse plata y lo compré. O sea, adquirir es como querer mucho. Es más, cuando uno, fíjense que hasta en el campo, por lo menos acá en Argentina, por si hay otros de otros lados, se dice cuando una chica está embarazada que está de compras. ¿Verdad? ¿Vieron eso? Eso está muy asociado al nombre Caín. Por adquirir, ¿no? Una panza, un hijo. Está de compras. Y si yo tuviera que traducir la Torá de vuelta con lenguaje actual nuestro, le pondría a Caín el nombre, adquirí, como un adquirente, o sería un comprador compulsivo. ¿Vieron esos compradores que quieren todo para ellos? Bueno, claramente el nombre de Caín implica esta idea de apropiación, de adquirir, de querer mucho. Y en este sentido, obviamente, la historia que se da con su hermano Abel tenía que ver con cada uno hizo una ofrenda, Dios vaya a saber por qué motivo, no aceptó la de Caín y sí la de Abel, y como Caín no soportaba tener Helek, una parte de la atención divina, entonces pensaba que iba a tener todo, como ese comprador compulsivo que estaba en la raíz de su nombre, todo para él a partir de la eliminación del otro, ¿no? Entonces, si yo elimino al que le estaba prestando atención Dios, ya no va a haber otro, me va a atender solo a mí. Bueno, error clave que todos los que tenemos hermanos lo aprendemos claramente cuando sabemos que la atención de nuestros padres tiene que también parcializarse y cada uno no tiene derecho a exigir la totalidad de la atención. En ese caso, traduzcan totalidad de la atención, en el caso de Caín, por totalidad de razón o de verdad o de lo que fuera, y si la única manera de tener la razón es a partir de la eliminación del otro, ahí también es un indicador claro de cómo, bueno, ahí tampoco hay disenso porque ya no queda otro, entonces hay consenso de uno, con lo cual esos también son indicadores que uno no debe dejar de lado para analizar el tema de los disensos y los consensos dentro de la comunidad judía, del pueblo judío, y para afuera también. Cuando gente viene gente, mejor dicho, y quiere tener el monopolio absoluto de toda la verdad, bueno, yo saldría corriendo de ese ámbito porque a la larga eso termina como Caín. Es decir, la ausencia de diálogo, uno, más el monopolio buscado de la verdad son garantías de violencia. Con lo cual, así no hay disensos. Los disensos sanos, Leshem Shamaim, en aras celestiales, son los que se sostienen en el tiempo, con algunas características que ahora vamos a comentar haciendo alusión a otras historias o textos. Básicamente el Talmud, que es como el monumento, la obra cumbre del pueblo judío, el monumento al disenso y a las controversias sanas. Mini pausa por las dudas hasta acá. Bueno, vamos bien. Vamos bien. Yo no sé si vamos bien, pero bueno.
¿Están o poco activos o muy así sorprendidos? O, Yo quisiera hacer una pregunta con respecto a la permanencia en el tiempo de aquello que es Shel Shamayim. ¿Sí? Si bien creo que ahora usted lo va a hablar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los signos que determinan que que este diálogo va a permanecer en el tiempo y que no es algo que en realidad, más allá que se vaya a cortar en algún momento, este deba ser cortado ex profeso debido a que la violencia va a ser una de las condiciones que se puede presentar en el futuro en esto que no es del cielo? no, a ver, voy a leerles un pedacito del Talmud que dice así, esto está en el tratado que se llama Erubim, en el tratado de Erubim, en la página 13b, por si alguien necesita buscar. Dice así, se lo leo un poquito en hebreo, arameo, y lo vamos traduciendo. Amar Rabbi Abba, Amar Shmuel. Dijo el Rabbi Abba en nombre que había dicho Shmuel, otro rabino. Había las escuelas estas talmúdicas, discutieron Nehelku, cada uno tenía su helek, su parte, entonces tenían controversia, disenso, disintieron durante 3 años, están discutiendo una cuestión de si el hombre debía haber sido creado, el ser humano, o no, si valía la pena que haya sido creado o no. Después les cuento cómo terminó eso. Entonces dice, Alalu Ombrim, unos decían, la halajá es como nosotros opinamos. Otros decían, halajá kamoteinu, no, la ley judía es como nosotros decimos. Y a Tzabat Kol salió una voz celestial, que era como una especie de golpe, sonaba una voz así divina, y dijo así, Elu beelu divrei Elohim haim en. Tanto las palabras de ellos como las palabras de los otros, Divrei Elohim Haim En, que quiere decir, son las palabras del Dios viviente. Es decir, tiene autoridad tanto lo que dice estos señores como lo que dicen estos señores. Coma, y siguió hablando la voz celestial. Y dijo, ve alajá que Beit Hillel. Pero la ley la vamos a fijar como dicen ellos, los de la escuela de Hillel. Entonces el Talmud se pregunta, pero ¿cómo? Si son ambas opiniones las palabras del Dios viviente. Dice, ¿por qué tuvo el mérito la escuela de Hillel de que la ley se fije de acuerdo a su propia opinión? Y se autocontesta el Talmud. Beshonim dibreihem bedibrei Beit Shammai. Velo od, ela shemagdimim dibrei Beit Shammai le dibreihem. Dice, ¿por qué ellos, los de la escuela de Hillel, eran más amables y más flexibles? Escuchen esto, más amables y más flexibles. Y además consideraban las palabras de los otros. Y dice, no solo las consideraban, sino que empezaban por esas para pensar y reflexionar, las consideraban y después tenían su propia opinión. Ahora fíjense, lo que hace el texto talmúdico, y uno puede decir, bueno, lo terminaron editando los de Beit Hillel, los de la escuela de Hillel, pero hay partes que se hacen como Beit Shammai, como la escuela de Shammai. Lo que está sugiriendo es que no es que lo que estaba diciendo la otra parte, digamos, del disenso está equivocado. No, 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 no. Está diciendo estos y estos pueden tener razón a la vez. Puede haber verdades contradictorias coexistentes, pero bueno, cuando llega el momento de la acción hay que definir una. No puedes hacer las dos cosas a la vez. Si este dice A y el otro dice B, no puedes hacer A y B. Muchas veces no se puede, a veces sí. Entonces, ¿por qué se hacen estas? No porque tengan razón necesariamente, sino por una cuestión de actitud que va más allá de la razón objetiva en sí, que no está en discusión, la de los dos, sino que está en discusión el modo del vínculo. Y lo que sí sostiene, para contestar la otra pregunta, lo que sí sostiene es el vínculo. Se sostiene el vínculo entre las escuelas. A tal punto que hay otra partecita del Talmud que está tomada del Masejet Yevamot, del tratado Yevamot se llama, en donde están discutiendo un tema de ley judía sobre la ley del levirato, una cosa medio rara que había en la época de la Torá, que cuando uno quedaba, un varón no daba descendencia, o sea, no tenía hijos y estaba casado,
y le quedaba viudo, la mujer, si no había tenido hijos, podía o tenía que hacer que el hermano del viudo, bueno, se acueste con ella para que le dé descendencia que iba a quedar a nombre del hermano viudo para que tenga linaje, una cosa así, después territorio, etc. Pero más allá del detalle en sí, están discutiendo un caso de ley en virtud de esto, y uno decía, Beit Shammai decía, ok, hay que ir con este tema, y Beit Hillel, la casa de Hillel, decía, no, no hay que ir con este tema. Y entonces dice así el Talmud, muy lindo, miren esto, y fíjense lo del vínculo que les decía, cómo acá se pone blanco sobre negro, y hasta no blanco sobre negro, blanco sobre blanco, van a ver por qué lo blanco. Afalpiche, elu poslim, elu makshirim, dice, aun cuando uno decía que no, y el otro sí decía que era kasher, elu osrim, elu matirim, a pesar de que uno decía esto se puede, y los otros decían esto no se puede, dicen, y escuchen esto, lo nimnu beit Shammai, mi lisan hashim mi beit Hillel, velo beit Hillel, mi beit Shammai. Quiere decir, no se abstuvieron de hacer un shidach entre los hijos de una escuela y otra. Es decir, a pesar de que opinaban completamente distinto, pero completamente distinto en una cosa y en otra, lo que dice el Talmud es genial, porque dice, Afalpi, aún a pesar de eso, bien se los leo literal, Afalpi, a pesar de que ellos prohibían y estos permitían, y estos decían que era callar, estos que no era callar, lo nimnu, no evitaron hacer que cada uno se case, es decir, que más unión, que más vínculo, que un casamiento de blanco, un casamiento de blanco, que más unión que una jupá. Entonces, es como uno átenlo a cualquier grieta de las que estamos acostumbrados y piensen en un par de personajes, hasta caricaturesco suena, pero para los que estamos en Argentina, imagínense, bueno, una jupá entre, no sé, el hijo de Patricia Bullrich y la hija de Cristina Kirchner. O sea, obviamente, como se dice en el Leavdil, nada que ver todo esto, pero para ponerlo como en un ámbito más cercano, o sea, tendrían que ser consuegros, ¿no? Entonces, la idea acá, vuelvo a insistir, tiene que ver con esto de sostener el debate, saber que uno tiene una parte, una no. A veces puede la ley salir como mi opinión, no, pero mientras tanto el vínculo se mantiene. Y el vínculo queda como primero frente a la resolución del disenso. ¿Se entiende? Entonces, es más importante el vínculo que lo que se discute en sí. Es más importante, es muy impresionante. Ahora, en otra partecita, en el Masejet Haigá, para el que lo quiera buscar en la página 3b, esa me acuerdo, dice algo así como, no se los voy a leer para no tener que buscarlo ahora porque no lo tengo acá cerquita, pero dice algo así como, dice así, ¿cómo hago yo, se pregunta alguien, para determinar qué tengo que hacer? Si Beit Hillel dice A y Beit Shammai dice B, y este dice A, y algunos dicen B, este dicen que se puede, este dice que no se puede, este dice que es cayer, este dice que no es cayer, este dice que... Y dice el Talmud algo genial, dice, haceos neja que afarsejet, hace que tu oído sea como un embudo, y que tu corazón, lev mevin belishmoa, leavin belishmoa, dice así, que tu corazón tenga lugar para entender y escuchar las opiniones de este y de este, de este y de este, de este y de este, y después uno sabrá qué hacer o no sabrá qué hacer. Pero es que en inglés hay un libro hermoso que habla mucho de esto, que está basado en ese pedacito del Talmud que se llama A Heart with Many Rooms, un corazón con muchas habitaciones, como para guardar en el corazón las palabras de distintos lados. Y uno tener que hacer con su oído también una especie de embudo, que vayan entrando distintas ideas y a la larga finalmente, si el corazón tiene lugar y es amplio, va a salir bien la decisión y va a sostener finalmente el vínculo, que es lo que siempre hay que cuidar, porque en última instancia
las disidencias que valen la pena son las que, como decíamos recién, incluyen flexibilidad, incluyen escuchar la opinión del otro y hasta discutirla y debatirla. Ahí, como decía, primero la de ellos, y mantener el noviazgo de nuestros hijos. Entonces, aún con nuestros contendientes momentáneos o permanentes, ¿ok? Bien, mini pausa de vuelta. Hasta acá, dudas, preguntas, quejas, comentarios. No vale molle de la falda. Otros. No me meto. Tarán, tarán. ¿Tenemos? Dígame, díganme. Pero necesito algo de controversia, si no es como muy Yo. mucho consenso. ¿Puedo yo? Ahí. Si yo Por puedo. supuesto, por supuesto. Eh, Adelante, Susana. lo que, lo que estoy escuchando, y me parece que los disensos sirven más que para llegar a una conclusión y ver quién tiene razón, para enriquecer a los contrincantes, a ambos contrincantes, porque me parece que en este intercambio de opiniones o de saberes o de búsqueda de explicaciones diferentes, cada uno se enriquece y enriquece también el tema que están discutiendo y Absolutamente. permite a los que escuchan también enriquecerse. Y eso es Ama Sefer, ¿no? Un pueblo que discute, que no necesariamente tiene que llegar a un consenso. Puede haber dos puntos de vista sobre una misma cosa. Sí, absolutamente sí. El punto es hasta dónde llega el corazón de cada uno para incluir, que no siempre es así, ¿no? Claro, el tema es que la controversia se lleve a cabo con respeto y con, como vos decís, ¿no? Con un corazón dispuesto a escuchar al otro. A Sí. escuchar al otro y a poder incorporar lo que dice para seguir pensando el mismo, porque el pensamiento también es un proceso de análisis, de reflexión, y bueno, a mí me parece que es una cualidad muy buena que tenemos los Yehudim. Sí, no la estamos ejerciendo mucho, pero bueno. Bueno, vos partiste del tema de hablar de los distintos minim, ¿no es Sí, de cierto? los frutos de Y Sukkot. digamos, ¿cómo relacionamos la unión de los minim con estas discusiones que, o sea, si estamos unidos para ser cada uno mismo, con su particularidad, ¿no? ¿Qué resulta de esa unión, digamos? Y Como por resulta ejemplo, que esta charla de hoy. sí. ¿Qué puede resultar de estar todos escuchando? Y aunque no participemos, no, estamos pensando lo que vos decís, porque no nos podemos poner. Espero. Sí, sí, seguro, seguro. Es un grupo muy participativo y muy interesado en todo. No, ya lo sé. Ahora, no, lo que vos decís es tal cual, hay que, lo que pasa es que es como una disposición, ya la disposición al enriquecimiento en términos así de alma, mentales, implica una actitud de receptividad, en donde en general, en muchas controversias, lo que sucede es que son como un par de monólogos a la vez, ¿no? Y uno en general también habla de cuestiones más ya profundas de falta de seguridad, gente que no se quiere juntar con alguien distinto porque es distinto. Es muy complicado eso, y dentro del pueblo judío esto pasa. Eh, y nosotros, nada, lo que a veces le pedimos el respeto afuera no lo tenemos internamente. Y esto pasa mucho. Y hay muchas grietas que todavía no estamos acostumbrados a vivir y dejar vivir, ¿no? A veces pasa en el tema religioso también. A veces pasa, hay como, a veces en Israel es terrible el tema ultra religioso, con ultra gilonim, ultra laicos, y hay grietas de todo tipo.
Y bueno, no casualmente somos el pueblo que busca la idea de la unidad, en general es porque nos está faltando, ¿no? Entonces, si insistimos tanto en la unidad, suele ser porque nos falta. De todas maneras, uno siempre tiene que tener esperanza de que esa unidad está a la larga, ¿no? Ahora, les quiero contar un par de casos más del Talmud. Uno muy conocido que se llama Tanuroj el Achnai. Estaban discutiendo sobre la idea de una cuestión de kashrut de un horno, de un tal Achnai, y Rabbi Eliezer discutía con todos. Y Rabbi Eliezer decía que sí era kasher y los otros decían que no, o al revés, no me acuerdo cómo era el caso, pero digo, llega un momento en que Rabbi Eliezer sale una voz celestial de vuelta. Así, dice, esperen que lo tengo, ¿dónde está? Dice así, Beoto Ayom, Eshiv Rabbi Eliezer, Kol HaTeshuvot Shebaolam, Velo Kiblo. Ese día, Rabbi Eliezer discutió todo lo que había, y él tenía razón, pero nadie le aceptó lo que él decía. Entonces él dijo, Aparle, Ima la Hakamoti, Harub se Yohia. Si la ley es como yo digo, y miren, empezó a utilizar como fuerzas así sobrenaturales. Dijo, que ese algarrobo lo pruebe. Y el algarrobo de golpe salió volando y se movió un montón de metros. Y la gente dijo, hey, me vi en realidad, mira, Jaro. Le dijeron, nosotros no nos importa, el algarrobo puede durar todo lo que quiera, pero nosotros no aceptamos ninguna prueba de un algarrobo volador. Bueno, entonces, ¿qué dijo Rabbi Eliezer? Ok, si es como yo digo que este río que está pasando por acá cambie el surco, el curso del agua, la corriente, y el río se dio vuelta. La gente vio que pasó eso, una cosa así sobrenatural. Decía, ven que tengo razón, y decía, no, nosotros no sacamos ninguna conclusión de un río que se da vuelta, etc. Dice, si tengo razón que las paredes de nuestra casa de estudios se caigan. Y la pared empezó a ser así y quedó ahí en la mitad, tipo en diagonal. Después se cuenta que dice que quedó en diagonal hasta hoy. Simbólicamente es muy interesante. Finalmente, ¿qué dice Rabbi Eliezer? Que salga una voz celestial y diga si tengo razón o no. Sale una voz celestial y dice, Rabbi Eliezer tiene razón. Y la gente le dice, escuchen esto que es genial, porque esto también pone en evidencia por dónde pasa la autoridad del disenso. Dice así, y Atstabat Kol Beambra, Rabbi, ¿qué tienen ustedes contra Rabbi Eliezer? Alajá Kamotó Bejol Makom, él tiene razón, la ley judía se hace como él. Entonces le dicen así, Lo Bayamaim I, es un versículo de la Torá que dice, la Torá no está en el cielo, como diciendo, ¿qué significa? Y pregunta ahí, ¿y lo Bayamaim? ¿Qué significa no estar en el cielo? Shekvar Natna Torah Mear Sinai en Anu Mashgihim Bebat Kol. Shekvar Katapta Bear Sinai Batorá Ahare Rabim Leatot. Dice, le dicen a Dios, a la voz celestial. Mira, vos no diste la Torá en el monte Sinai. Nosotros ya no confiamos en una voz celestial. Y en la Torá vos escribiste Ahare Rabim Leatot. ¿Qué quiere decir? En pos de la mayoría te vas a guiar. En pos de la mayoría te vas a guiar. Y ahí el Talmud, o sea, nosotros somos mayoría, Rabbi Eliezer puede tener razón, pero nosotros somos muchos y decimos que no tiene razón. No tiene razón, y aunque vos desde el cielo digas que tiene razón, se va a hacer lo que nosotros decimos porque somos la mayoría. Y ahí dice, ¿qué hacía Dios cuando escuchaba esto? Y dice así, Hayech beamar, nitzkuni banay, nitzkuni banay. Se reía y decía, me vencieron mis hijos, me vencieron mis hijos. En esta sonrisa gráfica divina, hay un permiso muy fuerte de no poner en boca de Dios, o sea, que nadie se arrogue la autoridad divina para decir, que Dios diga lo que yo digo. Miren, la ridiculez, pero bueno, el mismo Talmud le saca a Dios la autoridad y la pone en la casa de estudios y empieza a poner reglas. Y un versículo de la Torah dice claramente, Aharei Rabim Leatot, que quiere decir, en pos de la mayoría sirás. Un par de versículos después dice, Lotel Aharei Rabim Leraot, no vayas en pos de las mayorías para el mal, con lo cual
el valor de la mayoría también tiene sus límites, no es absoluto, ¿no? Y eso también es una cuestión de disenso. Hay que respetar la voz de las mayorías, pero no es absoluta, y la voz de la minoría siempre se registra en todo momento en el Talmud. ¿Para qué? Porque alguna vez el que era minoría en aquel momento puede ser una voz distinta y tener mayoría en otro momento, y porque también hay que destacar las voces minoritarias que no pueden ser borradas, sino que son parte de esto que decimos la mahloket. Es más, les voy a decir algo más. Cada viernes por la noche, nosotros decimos dentro de una de las tefilot más lindas, cerca del final, decimos Ten Helkeinu betorateja. Le pedimos a Dios que nos dé Helkeinu, nuestra parte, nuestra porción, betorateja, en tu Torah. Es decir, no le pedimos que nos des toda la razón, sino Helkeinu, nuestra parte. Con lo cual, vuelvo al principio, la parte es, cuando uno acaricia la parte, se olvida del todo y se llega al todo por la parte, ¿no? Porque aquellos que tienen más amor por lo parcial saben ser más fraternos, porque finalmente ser fraterno es saberse conformar con tu parte. Por eso pedimos, Ten Helkeinu betorateja, que nos des nuestra parte en tu Torah y no toda la porción para cada uno, así como angurrientamente al estilo de Caín. Pausa, Simón. Preguntas, quejas, dudas. No sé qué hora es, no tengo idea. ¿Qué hora es? 8:06. Bueno, nos pasamos ya 6 minutos, pero podemos tener un par de minutos más. ¿Puedo preguntar? Pero por supuesto. No sé si yo podré responder. No sé, es una pregunta que surge probablemente del desconocimiento. Pero hasta ahora, por lo que escuché, el Talmud me suena más a un juego de desarrollo del pensamiento y de la inteligencia, pero no sé cuántos porcentajes de todos los disensos terminan en decisiones prácticas y conductas concretas para actuar. Muchísimo. Muchísimo. Y después que se cerró el Talmud, se siguió ampliando el conocimiento y a veces cambiando cosas mismas que se decidían en el Talmud, con lo cual hay cosas que evidentemente en la misma Torá ya prescribe que las decisiones se tomen con los jueces, dice la Torá, Bayamim Haem, que estén en tus días. O sea que hay cosas que son como de cumplimiento prácticamente como permanente y constante, pero hay varias cuestiones vinculadas a la jurisprudencia que se van modificando de acuerdo a los contextos, sí, a los contextos y a las visiones y a los paradigmas de cada época, ¿no? Mucho pasa también, qué sé yo, con el tema, por ejemplo, del rol de la mujer. En donde fíjate, el ejemplo máximo de este tipo de cosas es el libro de codificación de la ley judía más clásico, es el que se llama el Shulchan Aruch, que lo escribió un tal Yosef Karo en el año 1535, que tenía como ascendencia más sefaradí. Y cuando lo hace, se le hacen como comentarios, el Shulchan Aruch viene, hasta hoy, viene con lo que llama, Shulchan Aruch quiere decir la mesa servida. Y después un tal Moshe Isserles, que vivía en Polonia, le hizo el comentario y le puso como nombre Mapá, que es el mantel para la mesa servida. Yosef Karo quería toda la ley cortita y tipo como así en dimensión pequeña, para que cada uno sepa bien qué hacer. Esos pequeños son 4 tomos, grandotes. Y Moshe Isserles, ¿qué hizo? Dijo, bueno, por eso lo hacen ustedes, no sé, en Sefarad, en España. Nosotros acá hacemos otra cosa. O sea, que cuando se quería llegar a legislar en muchas cosas, no en todas, pero un porcentaje importante, ya de por sí había la mirada de aquellos que vivían bajo dominio islámico, en algún momento, que no era la misma de aquellos que vivían bajo dominio cristiano, ¿no? Había una mirada distinta sobre el rol de la mujer, había una mirada distinta sobre el rol del que no era judío, y eso tenía que ver con el contexto, con el medio ambiente
y cambiaba completamente. En la misma obra esta tenés A y B muchas veces, en muchas cosas. En algunas es más secundario y en otras es más relevante, ¿no? Algunas comunidades judías que no tuvieron, por ejemplo la de Egipto, que no tuvieron el proceso normal que hubo, por ejemplo, en los países europeos del iluminismo, de la Revolución Francesa y todo lo que sucedió después, y eso no llegó a Egipto, por ejemplo. Los rabinos que vivían en Egipto tuvieron un nivel de liberalismo espectacular. Estoy hablando del siglo XVIII y XIX, que no se puede creer cómo avanzaban en cosas que en Europa eran impensables, ¿no? Cosas así raras hay en muchas épocas, en muchos lados, que hablan también de que la ley nunca está fija, es decir, más allá de que el Talmud incluye mucho disenso, a la larga también se llega a legislar. Bien. Por último, o anteúltimo, fíjense, los 4 minim con los que empezamos, los 4 frutos con los que empezamos, también se los asocia no solo con esto del gusto y el sabor, del gusto y el aroma, quiero decir, sino también se los asocia con partes del cuerpo, porque el lulav es como una columna vertebral, el etrog tiene la formita y el tamaño del puño como un corazón, ¿no? Y tiene la formita de corazón. El Adás, si uno ve las hojitas, es muy parecido, parecen todos ojitos, ojitos pequeños. Y el Araba, si uno lo pone acá en los labios, tiene forma de labio. Entonces nuestros sabios, ya también en la época del Talmud, decían que hacen alusión a estos cuatro partes de nuestro cuerpo: el corazón, la columna, los labios y los ojos. Y en ese sentido, también hay, como en cada uno de estos sectores, cosas para incidir en términos de mahloket o askama. Askama vendría a ser consenso, esquem, acuerdo, y mahloket, disidencia. Para tener buenas disidencias, obviamente tenés que tener, como decíamos, un corazón como el etrog, con muchas habitaciones para escuchar. Tenés que tener la capacidad de ser cálido en términos de lo que decís, como decíamos con Hillel. Tenés que tener la capacidad de mirar lo del otro, mirar lo que piensa el otro y verlo también, y no dejarlo de lado, con los mitos del Hadas. Y con la columna, que es el lulav, que es lo que te mantiene erguido, en realidad uno puede caminar erguido si está con otros, si no, ¿para qué? ¿No? Porque está solo. Entonces es como, me imaginaba la jupá, de lo erguido de las columnas de la jupá, que eran las jupot que se hacían entre los descendientes de aquellos que tenían controversias de Shem Shamaim en aras celestiales. Si uno se fija también cómo se escribe la palabra Helek y qué letras integra, y cómo se escribe la palabra Askama o Eskem, cuáles son las raíces, se va a dar cuenta también de que ahí hay como un indicador de por dónde pasa la idea de un buen disenso, ¿no? Un buen disenso, que es tener un buen helek, una buena parte de la porción de la sabiduría o de la verdad, ¿no? El sello de Dios es la verdad, dice el Talmud, Jotamosh el Akadosh Baruj Hu Emet, como que la verdad es sello de Dios, y nosotros tenemos verdades solamente parciales. Va a ver que también la palabra eskem, que quiere decir acuerdo o consenso, ahí hay indicaciones de cómo son, ya más a nivel místico, las conexiones de las letras con cuestiones que llevan al origen, en donde en última instancia, en lo temporal podemos tener disenso, pero en lo que va más atado a lo eterno, siempre hay consenso. Es como que lo que está en disidencia se une en la raíz, ¿no? Salen acá distintas ramas, pero en el origen, en el fondo, hay como un acuerdo inicial. Y ese acuerdo no es para esta dimensión, pero está en el fondo también presente. Bueno, yo diría que si querés abrir algo o alguien quiere decir algo,
y si no, seguimos con nuestros respectivos programas de vida. Bueno, realmente fue más que una charla, fue realmente una clase magistral. Si alguien quiere hablar. Yo quería hablar, pero fuera de este problema. Quería hacer una consulta. ¿En Sukkot se usan los tefilim? Ahí también, ahí tenés. En los 2 días primeros y los 2 días últimos, ninguno usa tefilín. Y en Hol HaMoed, que son los días intermedios, tenés distintas costumbres. Entonces depende si Ashkenazí, Sefaradí, de marroquí, qué sé yo. Hay distintas costumbres. Ahí ves uno más de los desacuerdos. Hay acuerdo en que los 2 primeros días y los 2 últimos, que son festivos, no se usa, nadie usa tefilín, y los días intermedios en Hol HaMoed es una vieja discusión de si hay que usar tefilín o no hay que usar tefilín. Y hay fuentes para ambos. Okay. Gracias. Okay, gracias. Está contestada la pregunta. Muy bien. Bueno, Marcelo, solo me queda agradecerte en nombre de Amigos por Israel. Realmente, como te decía antes, fue una clase magistral, más que una charla normal, en la que realmente creo que todos aprendimos mucho más de lo que pensábamos aprender. Te agradezco mucho. Hag Sukkot Sameach, Shabbat Shalom para todos. Un fuerte abrazo para todos. Y bueno, la semana que viene empieza el segundo ciclo de ballet, donde van a poder ver Sueño de una noche de verano. Así que pueden inscribirse y verlo de miércoles a domingo. Muchísimas gracias y nuevamente Shabbat Shalom y Hag Sukkot Sameach. Gracias, Marcelo. Sukkot Sameach, Shabbat Shalom. Chao, cuídense. Chao, Shalom, chao. Muy buena la clase, muy buena. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.